para explicarnos sobre el proceso de paz, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al mundo entero sorprendió el proceso de paz de Colombia. Sorprendió a la sociedad colombiana y al mundo en exterior. Pero antes de eso, ya había informaciones y ya en el mundo exterior estaban trabajando sobre cómo comenzar y cómo restaurar este proceso de paz y cómo comenzar este proceso de paz y a quién había que convencer para hacer este proceso de paz e incluso de quién había que salir para hacer este proceso de paz. Porque al principio había mucha gente que estaban en contra del proceso de paz. Cuando me refiero a mucha gente, me refiero a mandos tácticos de la FARC. Había mucha gente a favor de ella, había muchos departamentos, muchos negocios, muchos países a favor de que se llegara a un acuerdo. Lo que pasa es que el plan era tan difícil y tan enmarañado que los sistemas de inteligencia de estos países, que en definitiva son los que consiguen estas cosas, empezaron a ponerse de acuerdo y a coordinar sin necesidad de entrevistarse unos con otros ni de reunirse unos con otros, sino que sencillos intereses entre unos sistemas y otros. Estoy hablando de los sistemas de inteligencia, de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, de los organismos de inteligencia de Cuba y de los organismos de inteligencia de Venezuela, de Colombia y de cualquier otro país de América Latina en que este programa, este proceso de paz podría afectar de forma buena o mala. Lo que sí está claro es que el proceso de paz sorprendió a las víctimas del proceso de paz, a la parte que está en el centro del proceso de paz, que no es más que el pueblo colombiano, que es la sociedad colombiana. Cuando yo hablo de la sociedad colombiana, quiero apartarme del pueblo de Colombia. Cuando yo les diga que estoy hablando de la sociedad colombiana, estoy hablando del entramado ideológico y político de la sociedad colombiana. Cuando yo les diga del pueblo de Colombia, estoy hablando de los campesinos, de los obreros, de los desposeídos, de las razones por las cuales las FARC hace 60 años están en el bosque, de las razones por las cuales los movimientos guerrilleros están en la selva, que es la tremenda pobreza que existe en el pueblo de Colombia. El 70% de la gente vive bajo nivel de pobreza, las tremendas necesidades y las víctimas de los abusos que han ocurrido durante estos casi 60 años, que tienen que ver incluso con el movimiento revolucionario de América Latina, no solamente con la FARC ni nada que se nos ocurra. Ahora bien, cuando surge la idea del proceso de paz, surge antes del gobierno de Santos, por los tropiezos que había tenido estos procesos con los otros gobiernos y por la desconfianza que había en el mundo y que todavía existe acerca de cómo lograr un proceso de paz verdadero, real y consciente. Por un lado, la FARC estaba agotada en la lucha contra el gobierno. Tenían un montón de necesidades, estaban perdiendo líderes importantes, estaban teniendo derrotas. La izquierda latinoamericana ha ido cambiando de ideales en cuanto a los términos de cómo soportar, de cómo apoyar una ideología, y las ideas del uso de las armas ha ido cambiando hacia un tema más democrático. Cuando yo les digo de un tema democrático, no es sencillamente por decirles que la gente van a ir a las elecciones y vamos a confiar más, porque yo tengo duda de que el proceso democrático, que incluye a organismos como la FARC, sea verídico y sea real. Porque estos procesos, aunque son de paz y hacen falta, están viciados por los intereses de unos y otros. Y en algún momento hablaremos de la FARC. Y en algún momento vamos a hablar de las relaciones de la FARC con Cuba. Y en algún momento vamos a hablar de los intereses de otros organismos en el mundo y el deseo de varios países de acabar con este problema de la FARC. Yo no sé cómo mira la gente allá en Colombia este asunto, pero en Estados Unidos la gente vemos que los contribuyentes somos los que estamos pagando esta guerra que no tiene fin. Que en algún momento hemos estado presionando a nuestros representantes en el Congreso, en el Senado, para acabar con el dichoso Plan Colombia. Con la sangría que significa para la sociedad norteamericana y para el gobierno norteamericano y para el pueblo norteamericano, que ahí sí los pongo juntos a todos en el asunto de seguir pagando una guerra que no se le ve fin. Eso es por un lado los intereses norteamericanos. Por el otro lado, los intereses del gobierno de Colombia, verídicos, reales, de buenos resultados y con muy buenas intenciones, entre comillas, de lograr un proceso de paz, desarmar a una fuerza beligerante que tiene casi 60 años
de organizadas que coincide el nombre con el nombre del ejército cubano, es decir, la FARC. En Colombia se conoce al ejército guerrillero, y después vamos a hablar, en otro momento vamos a hablar de por qué es un ejército guerrillero y no una pandilla de narcotraficantes, y no una pandilla de estafadores, de violadores, sino que un ejército guerrillero, y la coincidencia que tiene con el nombre de las fuerzas más revolucionarias en Cuba, que es como se le denomina al ejército cubano. Creo que es una coincidencia. De hecho, me parece que son hasta de la misma edad. Si se llevan un par de años uno de otro, así funciona y así coincide. Pero es lo único que coincide en estas relaciones. No crean en ningún momento que la FARC, y lo vamos a demostrar en otra conversación, ha sido alumno o seguidor fiel y callado de los intereses del gobierno cubano. La FARC sigue sus propios intereses y lo ha hecho siempre, y lo vamos a demostrar aquí. Ya ha habido solidaridad y otros temas, pero después vamos a hablar de ese tema.